Cordialísimo saludo, bienvenidas y bienvenidos todas y todos a este espacio de Universidad Abierta de la Tercera Edad de Colombia, UNI3 Colombia. Sean todas y todos bienvenidos a este capítulo número 22. El tema de hoy es muy interesante. Vamos a hablar sobre el derecho al trabajo. Ese derecho es un derecho fundamental. De la posibilidad de acceder al trabajo, se puede acceder a muchos otros derechos. Si uno tiene un trabajo, pues puede acceder al derecho a la vivienda, a la alimentación, a la salud, a la recreación, a todos los bienes que requiera el ser humano. Entonces es un derecho fundamental. La Corte Constitucional colombiana lo ha planteado así. Gracias al ejercicio de ese derecho, pues se pueden ejercer de manera adecuada muchos otros derechos. Así que vamos a mirar qué dice la Convención Interamericana de Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores sobre el derecho al trabajo en su artículo número 18. Mucha atención. Artículo 18 de la Convención Interamericana de Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Derecho al trabajo. La persona mayor tiene derecho al trabajo digno y decente y a la igualdad de oportunidades y de trato respecto de los otros trabajadores, sea cual fuere su edad. Los Estados parte adoptarán medidas para impedir la discriminación laboral de la persona mayor. Queda prohibida cualquier distinción que no se base en las exigencias propias de la naturaleza del cargo, de conformidad con la legislación nacional y en forma apropiada a las condiciones locales. El empleo o la ocupación debe contar con las mismas garantías, beneficios, derechos laborales y sindicales, y ser remunerado por el mismo salario aplicable a todos los trabajadores frente a iguales tareas y responsabilidades. Bueno, aquí hay un tema muy especial, y es que la convención dice que las personas mayores y mayoras tienen derecho al trabajo digno y decente y a la igualdad de oportunidades y de trato respecto de otros trabajadores, sea cual fuere su edad. Eso significa ni más ni menos que ahí hay un reconocimiento muy importante que la Constitución nuestra no lo tiene tan claro, pero que es necesario que empecemos a reivindicar este derecho. Dice que los Estados parte adoptarán medidas para impedir la discriminación laboral de las personas mayores. Bueno, este es un tema en el que pues tendremos que ahondar. Tendremos que mirar en profundidad cómo vamos nosotros, los adultos mayores, las personas adultas mayores, a asumir este nuevo derecho y cómo vamos a exigirle a la institucionalidad que también, llámese el Poder Ejecutivo o el Poder Legislativo que le corresponde legislar, y a la Corte Constitucional y al Poder Judicial que le corresponde hacer cumplir este tratado que ya tiene rango constitucional por ser un tratado de derechos humanos. Entonces, es muy interesante este tema. Vamos a mirar la segunda parte de este artículo 18 de la Convención Interamericana de Protección de los Derechos Humanos. Mucha atención. Segunda parte del artículo 18 de la Convención Interamericana de Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Los Estados parte adoptarán las medidas legislativas, administrativas o de otra índole para promover el empleo formal de la persona mayor y regular las distintas formas de autoempleo y el empleo doméstico, con miras a prevenir abusos y garantizar una adecuada cobertura social y el reconocimiento del trabajo no remunerado. Los Estados parte promoverán programas y medidas que faciliten una transición gradual a la jubilación
Constitución, para lo cual podrán contar con la participación de las organizaciones representativas de empleadores y trabajadores y de otros organismos interesados. Los Estados parte promoverán políticas laborales dirigidas a propiciar que las condiciones, el ambiente de trabajo, horarios y la organización de las tareas sean adecuadas a las necesidades y características de la persona mayor. Los Estados parte alentarán el diseño de programas para la capacitación y certificación de conocimiento y saberes para promover el acceso de la persona mayor a mercados laborales más inclusivos. Dice que los estados parte adoptarán medidas legislativas. Entonces, ¿quién hace las medidas legislativas? El Congreso. Es una tarea pendiente del Congreso hacer una legislación que garantice los derechos, el derecho al trabajo de las personas mayores. Por eso hemos dicho aquí que así como se realizó, se elaboró una ley de la juventud, se hace necesario, se hace conveniente que exista una ley de la persona mayor o de las personas mayores que recoja los diferentes tipos de derechos que están consagrados en la Convención Interamericana y que pues necesitan desarrollos legales, aunque ya están en la ley 2055 de 2020, que, por medio de la cual se aprueba esta convención, o sea, se convierte en ley, la Convención Interamericana. Se hace necesario ahora que se elabore una ley para hacer los desarrollos y buscar mecanismos para garantizar los derechos de las personas mayores. Entonces, pues producto de este diplomado vamos a mirar qué sugerencias, qué propuestas, qué inquietudes existen sobre este particular. Dice que los estados deben facilitar una transición gradual hacia la jubilación. Eso es muy importante para las personas que se van a pensionar. Hay personas que se pensionan y quedan absolutamente desubicadas porque toda su vida se dedicó al trabajo y no se les capacitó para que pudieran desarrollar otras actividades. Dice que también tendrán que promover políticas laborales dirigidas a propiciar que las condiciones, el ambiente de trabajo, los horarios y la organización de las tareas sean adecuadas a las necesidades y características de las personas mayores. Es decir, que podríamos llegar a pensar que las personas mayores tendríamos un horario distinto, de pronto una duración de la jornada también puede ser diferente. Bueno, hay que pensar muy bien cómo puede ser este tema, pero adicionalmente dice que alentarán al diseño de programas para la capacitación y certificación de conocimientos y saberes para promover el acceso de la persona mayor a mercados laborales más inclusivos. Aquí ya hemos dicho varias veces que uno de los propósitos de la UNI3 es poder generar y reconocer saberes que posibiliten el acceso al mercado laboral a las personas mayores de 50 años. Obviamente que esta convención solamente rige para los mayores de 60, que son los que en la legislación colombiana aparecemos como personas adultas mayores. Pero es muy importante que exista esa alusión a la capacitación y la certificación de saberes, porque nosotros sabemos hacer muchísimas cosas, hemos trabajado en muchísimos temas, pero de pronto no tenemos la certificación. Lo mismo que es importante, como lo vamos a ver en el momento en que hablemos sobre la educación, de que podamos completar, cumplir los ciclos de educación básica, básica primaria, básica secundaria, media, para poder acceder a la educación superior, si ese es el deseo de la persona mayor. Eso está garantizado en esa convención. Bueno, ahora vamos a mirar cómo se establece el derecho al trabajo en nuestra constitución política
Y para eso, pues vamos a mirar el contenido del artículo 25. Mucha atención. Artículo 25 de la Constitución Política Colombiana. El trabajo es un derecho y una obligación social y goza en todas sus modalidades de la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas. Bueno, nuestra Constitución ya lo decía. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas. Lo que pasa es que tradicionalmente ese derecho se le reconoce a las personas que están en la edad que se conoce como edad productiva, y vamos a ver más adelante cómo nos sacan de las estadísticas y de la población económicamente activa por fuera del mundo laboral tan pronto cumplimos los 60 años. Entonces, esas estadísticas y esa tradición esconde una, una discriminación que el propio Estado y la propia sociedad vienen realizando y que es necesario corregir, porque pues es un derecho de todas y todos, pero pues se reglamenta el primer empleo, se reglamentan varios empleos, y el acceso a los adultos, de las personas mayores al trabajo, pues es necesario reivindicar con características particulares, pero hay que hacerlo. Y eso ya está en la Constitución. Por eso la Corte dijo que el trabajo es un derecho, o sea, que la Constitución establece que el trabajo es un derecho y una obligación social y goza en todas sus modalidades de la especial protección del Estado. Entonces, por eso, por ejemplo, cuando un alcalde quiere restituir el espacio público cuando ha sido ocupado por vendedores ambulantes, pues se encuentran dos derechos. El derecho de los ciudadanos a transitar por el espacio público y el derecho de quienes están en ese punto de tener un trabajo. Entonces, la Corte, ¿qué ha dicho? Los alcaldes tienen el derecho y la obligación de restituir el espacio público, pero para poderlo hacer tienen que generar un programa de reubicación o abrirle un espacio de posibilidades al acceso al trabajo en otra forma para poder retirar a esos vendedores del espacio público. Y tiene que hacerlo previamente, no es después, sino tiene que primero proceder a reubicarlos, crear un centro comercial, crear una plaza, abrir unos espacios, y una vez ahí sí ya se haya logrado eso, entonces ahí sí puede restituir, ya restituye el espacio público y lo debe mantener restituido. Sí, entonces, des en cuenta que el trabajo es fundamental, es un derecho fundamental. Si uno tiene trabajo, pues, y ese trabajo es decente, es decir, no en términos de una calificación ética o moral, sino decente en la lógica que tiene la Organización Internacional del Trabajo, que se refiere a un trabajo que cumple con todos los requisitos y todas las garantías que debe tener un trabajador. Entonces, si ese trabajo es decente, pues usted tiene acceso a la salud, tiene acceso a la seguridad social, entendida como la pensión, tiene acceso al subsidio familiar, tiene acceso a las vacaciones, a 8 horas de trabajo, a primas a través de las cajas de compensación y otros a la vivienda. Gracias al derecho al trabajo de los padres, los hijos pueden tener una adecuada alimentación, vestuario, recreación, deporte, diferentes derechos que se derivan de esa posibilidad del derecho al trabajo. Entonces, la Corte ha dicho que el trabajo es un derecho fundamental. Para nosotros, las personas mayores, pues también puede llegar a ser muy importante en la medida en que, como ya dijimos, solamente 1 de cada 4 colombianos en edad de pensión
mayores de 60 años o de 62 en el caso de los hombres y de 57 en el caso de las mujeres, se pensiona. Es decir, que necesitamos una política para que las personas que están en condiciones de poder ejercer una actividad productiva lo puedan realizar con especial protección del Estado. Entonces, hay que mirar cómo puede ser ese proceso, porque el Estado, cuando hablamos del Estado, nos referimos al nivel nacional, con el presidente, con sus ministros, con todas las entidades del Estado a nivel nacional, pero también hablamos de las instancias departamentales y son los gobernadores con todas sus instancias, con todas sus instituciones de carácter departamental y también los alcaldes con todas las instituciones, dependencias y secretarías que tienen los municipios. Entonces, es un esfuerzo que hay que hacer entre todas las entidades para garantizar este derecho. Como hemos dicho, pues entró a regir con posibilidades de exigibilidad a nivel internacional y a nivel nacional, porque ya hace parte del bloque de constitucionalidad en el año 2023. Hay una resistencia y sobre todo hay un desconocimiento hay un desconocimiento de los derechos del adulto mayor por parte de los alcaldes, por parte de los funcionarios. No conocen la convención. Bueno, ahora vamos a mirar. El derecho al trabajo está protegido, pero adicionalmente está garantizada el derecho de asociación de los trabajadores y la negociación colectiva para que puedan buscar mejores condiciones para el ejercicio de su trabajo y poder negociar con los patronos, con los empleadores, unas condiciones dignas de trabajo. Así las invito y los invito a conocer el artículo 39 de nuestra Constitución. Artículo 39 de la Constitución Política Colombiana. Los trabajadores y empleadores tienen derecho a constituir sindicatos o asociaciones, sin intervención del Estado. Su reconocimiento jurídico se producirá con la simple inscripción del acta de constitución. La estructura interna y el funcionamiento de los sindicatos y organizaciones sociales y gremiales se sujetarán al orden legal y a los principios democráticos. La cancelación o la suspensión de la personería jurídica solo procede por vía judicial. Se reconoce a los representantes sindicales el fuero y las demás garantías necesarias para el cumplimiento de su gestión. No gozan del derecho de asociación sindical los miembros de la fuerza pública. Muy interesante. ¿Por qué es importante tocar este tema? Porque es que pues los trabajadores, cada uno con la relación con el patrón, pues se encuentran en inferioridad de condiciones y tienen que someterse a unas circunstancias pues que son las que el patrón o el empleador ha generado. Primero, pues esas condiciones son las mínimas legales, pero adicionalmente, pues ellos tienen derecho, dependiendo del tipo de trabajo, dependiendo del tipo de entidad que sea, a mejorar sus condiciones y para eso el Estado garantiza la organización de los trabajadores de tal manera que puedan ejercer el derecho de asociación. Se llama las organizaciones de los trabajadores se llaman sindicatos. Desafortunadamente en Colombia se ha satanizado, se ha estigmatizado a los sindicatos y a los sindicalistas y pues han sido víctimas de amenazas, de asesinatos y de diferentes persecuciones. El asociarse sindicalmente, ya sea a un sindicato de empresa o a un sindicato de industria, es absolutamente legal. La única prohibición que existe frente a la asociación sindical tiene que ver con
los miembros de la fuerza pública, la policía, el ejército, la marina, la fuerza aérea, porque es que un sindicato o una organización con personas armadas, pues sería complicado, sería muy complicado. Y pues las fuerzas militares y la policía tienen, pues especialmente las fuerzas militares, tienen una subordinación al poder civil. O sea, ellas no están por encima del poder civil, sino el poder civil está por encima. Por eso el presidente es su comandante en jefe y su máximo dirigente. Entonces, la única restricción que existe es esa. Y pues invitar a todos a que piensen que la asociación es una forma de organización para buscar las mejores condiciones del trabajo en cada empresa, en cada gremio, y está permitido, es lícito, así como hay gremios empresariales, Fede Arroz, Papa, la ANDI, la Asociación de Industriales, de Comerciantes, ANIF, la Asociación Nacional de Entidades Financieras, y están en todo su derecho de reunirse para interlocutar con el Estado y con la sociedad y proponer mejorar sus condiciones, ¿cierto? Así como existe ese tipo de organizaciones, también existen las organizaciones sindicales y tienen unas condiciones especiales, y es que no se pueden intervenir por el Estado salvo por el Poder Judicial, o sea, medida de la orden de un juez por algún acto delictivo. De resto, no las pueden declarar ilegales o cosas de ese estilo o acabar, porque pues la Constitución ampara el derecho al trabajo y al trabajo decente y a la mejora de las condiciones de los trabajadores. Bueno, miremos ahora un último artículo de la Constitución antes de pasar a mirar cuál es la realidad de nuestra actividad productiva o laboral en Colombia. Mucha atención. Artículo 54 de la Constitución Política Colombiana. Es obligación del Estado y de los empleadores ofrecer formación y habilitación profesional y técnica a quienes lo requieran. El Estado debe propiciar la ubicación laboral de las personas en edad de trabajar y garantizar a los minusválidos el derecho a un trabajo acorde con sus condiciones de salud. Bueno, aquí hay un tema muy interesante, muy importante, porque dice que pues el Estado y los empleadores deben ofrecer formación y habilitación profesional y técnica a quienes lo requieran. Entonces, eso está muy bien. Pero después dice que el Estado debe propiciar la ubicación laboral de las personas en edad de trabajar. Entonces, ahí es donde viene el tema de la discriminación por edad. Hay que mirar cuál es la edad de trabajar. Si es la edad para pensionarse y entonces ya después no puede trabajar, es decir, que le niegan el derecho a ese derecho fundamental, a acceder a ganarse el pan con el sudor de su frente, es decir, a trabajar. Máxime cuando 3 de cada 4 colombianos no han logrado la pensión. Entonces, el artículo no es claro, el artículo puede interpretarse, de hecho, cuando ustedes miran las estadísticas, y ahorita lo vamos a mirar, nos sacan de la población económicamente activa tan pronto cumplimos 60 años. O sea, ya pasamos a ser una población económicamente no activa. Bueno, ya teniendo claro este tema del derecho al trabajo de las personas mayores, que es un tema que la mayoría de las personas, incluso las personas mayores, si no estudian esta convención, pues pueden creer que ya no tienen derecho, que ya ese es un derecho para los jóvenes y para las personas que están en la vida antes de la jubilación, o sea, ese periodo, ya a partir de los 55, de los 60 años, ya no,
ya no, nosotros no podemos trabajar. Es un tema que primero lo tenemos que tener nosotros claro como personas mayores y decir, no, nosotros podemos trabajar mientras tengamos las condiciones. Incluso nos podemos jubilar, podemos recibir una pensión y lo que aconsejan las personas que que estudian el tema del desarrollo en la edad adulta, como son los geriatras, lo que ellos recomiendan es que nos mantengamos activos, activas. Mientras nos mantengamos activos, puede ser un trabajo voluntario, puede ser un trabajo comunitario, puede ser un trabajo del cuidado, ¿cierto? Pero también podemos estudiar, también podemos hacer ejercicio, podemos hacer deporte, tenemos el derecho a ir a los eventos culturales, mantenernos intelectual y físicamente activos, pero también sentirnos productivos. El día que nosotros no nos sentimos que ya no somos productivos, ese día mental y físicamente empezamos a disminuir. Se nos agotan nuestras fuerzas, nuestro entusiasmo, nuestro deseo de mantenernos vitales. Entonces, de lo que se trata en este periodo de la transición demográfica es que tengamos personas más longevas, es decir, que tengan más expectativa de vida, pero que se mantengan activas. De nada nos sirve tener más años de vida si vamos a estar enfermos, si vamos a estar en una silla de ruedas. Entonces, vamos a mirar ahora cómo está el mundo laboral y cómo nosotros, los adultos mayores, nos ubicamos dentro de ese mundo laboral en el mercado de trabajo colombiano. Mucha atención. Bueno, cordial saludo. Hoy vamos a revisar el tema de las estadísticas del mundo del trabajo, lo que el DANE denomina mercado laboral. Vamos a utilizar cifras de marzo de 2024 para hacer nuestro análisis sobre la realidad del mundo del trabajo y los adultos mayores. Estas cifras dicen que en Colombia, en 2024, en marzo de 2024, existían 22.645.000 personas ocupadas. De esas 22.645.000 personas ocupadas, 4.170.000 son personas mayores de 55 años, que corresponden 2.642.000 a hombres y 1.528.000 a mujeres. Mientras que la diferencia entre marzo de 2023 y marzo de 2024 es negativa en todos los rangos de edad. En el caso de las mujeres, se incrementó en 24.000 el rango de edad de esta población. Bueno, ahora miremos cuáles son los sectores que más empleo producen en Colombia. De los 22 millones, 13.256.000 en marzo de 2024 son hombres y 9.389.000 son mujeres. Los renglones con más población masculina ocupada es agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca, que corresponde a 2.744.000, que son nuestros campesinos hombres, trabajando el agro, trabajando la ganadería, la pesca, la silvicultura. También son los comerciantes y la reparación de vehículos, más comerciantes que reparadores de vehículos. También los hombres juegan un papel o tienen como espacio de ocupación la construcción, con 1.455.000 personas. Y otro rubro muy importante es el transporte, los transportadores, 1.454.000. También están en la industria manufacturera
con 1.332.000 personas ocupadas. La realidad de las mujeres es distinta. El renglón con más ocupación es el renglón del comercio y la reparación de vehículos, ¿no? Yo creo que es más el comercio, son más comerciantes, pero también están más en la administración pública, la defensa, la educación y la atención en salud humana. Es decir, que aquí en este 1.719.000 están las profesoras y están las enfermeras. Juegan un papel muy importante en estas poblaciones. También tienen una participación muy destacada en las actividades artísticas de entretenimiento, recreación y otros servicios, así como en actividades profesionales, científicas, técnicas y de servicios administrativos. Tienen un gran porcentaje las mujeres, comparada con la de los hombres, que son 774.000. Las mujeres son 1.052.000. Profesionales, científicas, técnicas y de servicios administrativos. Esa es una excelente situación. También trabajan en la industria manufacturera y también trabajan en el tema de alojamientos y servicios de comida de manera importante. Ahí está la caracterización del mercado laboral entre hombres y mujeres. Miremos la posición ocupacional de estas personas. Se destaca el trabajador por cuenta propia con 9.257.000. Ahí están las personas dedicadas al mundo de la informalidad, pero también hay un número similar, un poquito mayor, 700.000 más, en obrero y empleado particular. Entonces, esas son los dos grandes rubros de la posición ocupacional: empleado y trabajador por cuenta propia. Aquí en el trabajo por cuenta propia, pues ahí desde las personas que están en el rebusque, en la cotidianidad, como los profesionales o los comerciantes que tienen negocios prósperos, que pues no son empleados, sino están por cuenta propia. La diferencia entre el obrero empleado particular y el peón o jornalero es que estos se hacen por pago diario. El jornalero gana un jornal diario y si mañana se enfermó, pues no puede. En cambio, el empleado, pues sí trabaja por meses. El empleado doméstico también juega, especialmente las mujeres, juega un papel importante, y el trabajo familiar sin remuneración. Entonces, las mujeres que se dedican al hogar y están aquí, aunque ya las han sacado, las van a ver en otro lado, también que las retiran de las estadísticas de ocupación. Solamente 637.000 personas están dedicadas o tienen como posición generador de empleo, patrón o empleador. 904.000 están en el mundo del empleado o obrero o empleado del gobierno. El gobierno también es un gran empleador. Bueno, ahora hablemos de desocupación. Así como dijimos que habían 22 millones de personas ocupadas, hay 2.281.000 personas en marzo de 2024 que están desocupadas. Hubo un incremento entre el 23 y el 24 de 339.000 personas. En ese grupo de edad, desocupados están 320.000 personas entre 55 o más años. Y de ese grupo hay más desocupados hombres, que son 199.000, que desocupadas mujeres, que son 121.000. Bueno, avancemos. La brecha en la desocupación pues afecta de manera más importante a las mujeres. Esta línea gris es la desocupación masculina o de los hombres, y esta línea amarilla es la de las mujeres. Y la diferencia siempre las mujeres han estado por encima en desocupación que los hombres.
sea, no ha habido algún momento en que las mujeres hayan estado menos desocupadas que los hombres. Siempre han estado. Y la brecha hoy, a marzo de 2024, es de 5.5. Antes la brecha estaba en 5, pero antes, en marzo del 2022, estuvo en 5.9. Entonces, hay más desempleo, más desocupación en las mujeres que en los hombres. Ahora miremos el tema que nos interesa, es que el DANE, los estadísticos y los economistas deciden que hay una población que está por fuera de la fuerza de trabajo. Esa población por fuera de la fuerza de trabajo a marzo de 2024 son 14.228.000 personas, de las cuales 7.980.000, casi 8 millones, son las personas que se dedican al hogar. Entonces las sacan de la población de la fuerza de trabajo, es decir, que ese trabajo no es un trabajo valorado, es un trabajo invisible, es el trabajo del cuidado del hogar, de los hijos, de las personas en condición de discapacidad, de los adultos mayores, se sacan económicamente, no entran dentro, ni estadísticamente. También las personas mayores de 15 años que están estudiando, que son 3.303.000. Y otros, que ahí es donde creo que tenemos que hacer una reflexión, porque dice que los otros son incapacitados permanentes para trabajar, las personas en condición de discapacidad que tienen una invalidez, los rentistas, los pensionados o jubilados y las personas que no les llama la atención o creen que no vale la pena trabajar. Entonces ahí estamos nosotros, 3.144.000. Por eso es que éramos tan poquitos allá cuando mirábamos los ocupados y los desocupados en el rango de edad de mayores de 55 años. Bueno, ahora miremos cómo están integradas esas personas por edad, por grupo de edad y por sexo, los que estamos o los que están fuera del mercado de trabajo. Dijimos que en marzo, población fuera de la fuerza de trabajo, en marzo son 14.428.000 personas, de las cuales 6 millones, un poquito menos de la mitad, son mayores de 55 años. De esos mayores de 55 años, por fuera de la fuerza de trabajo están 1.800.000 y por fuera de la fuerza de trabajo, mujeres, 4.140.000. Claro, porque aquí están todas las mujeres que se dedican al hogar, están las mujeres cuidadoras y seguramente pues cuando les pregunta el DANE si vale la pena o no vale la pena trabajar, ellas dicen que no vale la pena porque pues seguramente no tienen la calificación, no ejercen y no conocen que tienen el derecho si lo necesitan para ingresar al mundo del trabajo. Bueno, estas son las cifras del mercado laboral colombiano que nos afectan a nosotros como personas adultas mayores. Invito a las y los adultos mayores a que reflexionen sobre el derecho al trabajo, sobre el derecho a la seguridad social, que ya lo vimos, especialmente el tema de la pensión. ¿Qué será mejor? Que nos habiliten un espacio para poder continuar laborando, trabajando, accediendo al mundo del trabajo, o que, como se ha venido planteando, a los que no tengan las semanas, pero tengan la edad, se les jubile, se les dé la pensión. Bueno, esa es una realidad. Lo importante para efectos de nuestra vida saludable y activa es que así nos jubilen, así podamos ingresar al mundo del trabajo, pues quienes están en el mundo del trabajo se mantienen activos, pero quienes están pensionados deben mantener su actividad. Las invito y los invito a reflexionar sobre este tema. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cómo se podría reglamentar ese derecho a el trabajo de las personas mayores que está consagrado en el artículo 18 de la Convención Interamericana de Protección de los Derechos Humanos? Espero dejen sus comentarios
en la caja de comentarios de este video. Les agradezco muchísimo su atención. Nos vemos el próximo sábado. El próximo sábado vamos a tocar el tema del derecho a la salud. Feliz semana.